La demencia senil hoy día es un problema prioritario de salud en todos los países desarrollados y en muchos países en vías de desarrollo. Con el incremento de la esperanza de vida en el siglo actual, que casi duplica a la del siglo pasado, los problemas de la vejez afectan a más del 30% de la población y el deterioro cerebral, los problemas de la memoria, los accidentes cerebrovasculares y la demencia, con la enfermedad de Alzheimer a la cabeza, como la principal forma de demencia, representan, además de un grave problema de salud, un creciente problema socioeconómico y sociosanitario, porque son dolencias que no solo afectan a quien las padece, sino también al entorno sociofamiliar, que tiene que asumir costes que no cubre la seguridad social, o la asistencia a la discapacidad para la cual no hay cobertura salarial en nuestra sociedad, cuando la verdad es que más del 60% de las familias tienen que hacerse cargo de sus pacientes afectados. Por lo tanto, esta problemática compleja requiere una reflexión y un replanteamiento global sobre cómo estamos haciendo las cosas. Las sociedades modernas tienen que saber dar respuesta a esta demanda asistencial desde varios puntos de vista. La situación requiere cambios a nivel de Estado, a nivel social, a nivel familiar, a nivel médico y a nivel científico. El Estado tiene que habilitar medios para cubrir las necesidades de los pacientes y sus familias, tanto a nivel asistencial, con más recursos para asistencia domiciliaria, por ejemplo, como recursos más eficientes para una asistencia custodial integral, no solo asilar. La sociedad tiene que asumir que un 30% de sus miembros sufren una discapacidad cerebral que debe ser integrada sin marginación de los afectados ni de sus familias, habilitando espacios de convivencia y socialización que acojan e integren a los necesitados no con argumentos de misericordia, sino de responsabilidad y solidaridad social. Las familias tienen que asumir que las mayores tasas de responsabilidad van a recaer sobre ellos. Primero, sabiendo que cuando uno de sus miembros debuta con síntomas que interfieren con el normal desarrollo de la vida cotidiana, deben buscar ayuda profesional. Segundo, haciendo el esfuerzo de entender la naturaleza de la propia enfermedad, un camino sin retorno. Tercero, reorganizando la vida familiar para que la enfermedad no les victimice ni destruya la armonía en el seno de la familia. Y cuarto, cumpliendo escrupulosamente con las instrucciones profesionales para el tratamiento y manejo de los pacientes. A la medicina le corresponde hacer cambios sustanciales, tanto en términos educativos como prácticos. Cuando un paciente presenta un problema de memoria, debe actuarse con celeridad. El diagnóstico precoz es fundamental. No todo es Alzheimer cuando falla la memoria. Hay muchos tipos de demencia, algunos de los cuales son tratables y potencialmente reversibles. E incluso cuando una enfermedad es incurable, siempre es tratable. Por lo tanto, la precisión diagnóstica es fundamental, igual que es fundamental la personalización del tratamiento, incorporando la farmacogenómica al quehacer médico, porque muchos pacientes mayores toman más de 10 medicamentos diarios y en muchas ocasiones las interacciones medicamentosas y los efectos secundarios de los fármacos que consumen para tratar enfermedades concomitantes, pongamos por caso la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, los dolores reumáticos, las molestias digestivas o los problemas respiratorios, hacen que el consumo de estos fármacos pueda causar más daño que los propios problemas de salud que padecen los pacientes. Las familias y los médicos no deben caer en la trampa de abusar de los psicofármacos cuando un paciente está nervioso o agitado. En muchos casos, eso es debido a un mal manejo del paciente. Y en todos los casos, el psicofármaco para tranquilizarlo deteriora sus funciones cognitivas y acelera el curso de la enfermedad, aumentando la torpeza psicomotriz y generando accidentes que pueden acabar con el paciente en un quirófano dentro del cual
la anestesia y el manejo quirúrgico y periquirúrgico contribuyan a matar más neuronas y a aumentar el deterioro cognitivo en perjuicio del paciente y de su familia. Y finalmente a la ciencia le corresponde acelerar el proceso de entender una enfermedad que se conoce desde hace 120 años. Una enfermedad en cuyo saco se están metiendo problemas cerebrales que no son degenerativos, haciendo que muchos médicos sobrediagnostiquen el Alzheimer y llamen Alzheimer a un 30% de la demencia que en realidad no son Alzheimer. Una enfermedad para la cual no se ha sacado un nuevo medicamento en los últimos 25 años y en la cual los últimos tratamientos aprobados por la FDA son difícilmente asumibles por su alto coste, superior en la mayoría de los casos a los 30 o 40.000 euros por paciente y año. A la ciencia le toca predicar y convencer acerca de que las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, las cerebrovasculares como el ictus, las cardíacas como el infarto de miocardio, la angina de pecho y el propio cáncer, realmente son problemas de salud que están destruyendo nuestro organismo décadas antes de dar síntomas. Cuando se manifiestan, el daño ya es tan grande que ningún medicamento convencional va a servir para controlarlas. Por ello, la ciencia tiene la responsabilidad de implantar programas preventivos para evitar que mueran las neuronas, para identificar a la población a riesgo, especialmente a aquellos que tienen antecedentes de demencia en la familia. Y de esta manera podríamos evitar que las neuronas muriesen prematuramente. Asimismo, esto hará que se retrasen los síntomas en muchos casos e incluso que podamos alcanzar en un momento determinado la posibilidad de desarrollar fármacos y bioproductos preventivos que nos permitan evitar que las neuronas mueran y que la enfermedad aparezca, incluso en aquellas personas cuyo genoma es defectuoso. Es un problema complejo que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, que en los próximos 25 años alcanzará los 70 millones de casos. Un problema de esta magnitud no puede abordarse con frivolidad. Requiere cambios radicales en políticas estatales, políticas médicas, programas científicos y sobre todo un cambio de mentalidad general para luchar con eficacia e inteligencia contra el principal problema de salud que afecta a nuestros mayores y que nos podrá afectar a cualquiera de nosotros si la naturaleza y nuestros genes nos predisponen a ello. El proceso será largo y complicado, pero si se afronta con tenacidad, con rigor y con humildad, asumiendo que nadie es depositario de verdades absolutas, que los dogmas están para ser destruidos por el conocimiento científico y que los intereses económicos de la industria y la política nunca deben estar por encima del interés de las personas, entonces seguramente seamos capaces de vislumbrar nuevos horizontes de esperanza y dar respuesta con inteligencia a los desafíos de la naturaleza, que con la demencia nos recuerda que el olvido es la pantalla en la que se proyecta nuestra dignidad cuando el cerebro se queda sin recuerdos.